Nunca pensé que mi propio hijo me haría sentir como una extraña en su vida. Me llamo Carmen Gutiérrez, tengo 62 años y he vivido toda mi vida en Ciudad de México, donde crié a mi único hijo, Miguel, con todo el amor que una madre puede dar. Su padre nos dejó cuando él apenas tenía 5 años, así que fuimos él y yo contra el mundo durante mucho tiempo. Trabajé como maestra en una primaria cerca de Coyoacán, ahorrando cada peso para darle una buena educación. Miguel siempre fue un niño dulce, respetuoso, el tipo de hijo que hace que una madre se sienta orgullosa cada día. Verlo graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mi muchacho, convertido en ingeniero, con un futuro brillante por delante. Todo cambió hace 3 años, cuando conoció a Rosa en un viaje de trabajo a Monterrey. Al principio, solo me hablaba de ella por teléfono, con esa voz entusiasmada que las madres reconocemos cuando nuestros hijos están enamorados. Es perfecta, mamá, me decía. Trabaja en marketing, es inteligente, divertida. Yo me alegraba. Por él, claro. Después de algunas relaciones que no habían funcionado, merecía encontrar a alguien especial. Cuando por fin me la presentó, 6 meses después, intenté ignorar ese presentimiento que sentí al estrechar su mano. Rosa era hermosa, con su cabello negro perfectamente peinado y una sonrisa que parecía estudiada. Encantada de conocerla, señora Carmen. Miguel me ha hablado tanto de usted, dijo con una voz melosa que no llegaba a sus ojos. Hubo algo en su mirada calculadora que me inquietó, pero lo atribuí a mis celos maternos. Todas las madres sentimos algo de recelo cuando otra mujer entra en la vida de nuestro hijo, ¿no? La relación avanzó rápidamente. En menos de un año, Miguel me llamó para darme la noticia: mamá, le he propuesto matrimonio a Rosa y ha dicho que sí. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a sonar entusiasmada. Qué maravillosa noticia, hijo. Estoy muy feliz por ustedes. No podía decirle que cada vez que Rosa venía a mi casa, notaba cómo sus ojos recorrían cada rincón, evaluando, como si estuviera haciendo un inventario. Tampoco le conté cómo, en las comidas familiares, ella sutilmente desviaba cualquier conversación sobre el pasado de Miguel, especialmente aquellas anécdotas donde yo figuraba prominentemente. Eso ya pasó, amor. Cuéntales mejor sobre tu nuevo proyecto, decía, acariciándole el brazo con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. La boda se celebró en Guadalajara, de donde era la familia de Rosa. Fue una ceremonia lujosa en una hacienda histórica, con más de 200 invitados, la mayoría amigos y familiares de ella. Me sentí fuera de lugar, a pesar de ser la madre del novio. La familia de Rosa era adinerada, dueños de una cadena de hoteles boutique, y no perdían oportunidad de mencionarlo. Su madre, una mujer llamada Guadalupe, me miró de arriba a abajo. Cuando nos presentaron, como evaluando si yo estaba a la altura. Miguel es un chico con mucho potencial, me dijo mientras bebía champán. Rosa tiene buen ojo para reconocer diamantes en bruto. Sonreí educadamente, tragándome la respuesta que quería darle. Durante la recepción, me sentaron en una mesa alejada del lugar principal, con algunos tíos lejanos de Rosa que apenas hablaban. Mi hijo estaba tan ocupado atendiendo a los invitados importantes que apenas pudo dedicarme unos minutos. Esa noche lloré en la habitación del hotel, pero me prometí que sería fuerte por Miguel. Si él era feliz, yo aprendería a adaptarme. Después de la boda, la pareja se mudó a un lujoso departamento en Santa Fe, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Un regalo de los padres de Rosa, por supuesto. Miguel había sido ascendido en su empresa, en parte gracias a los contactos de su nueva familia política. Yo seguía viviendo en mi modesto apartamento en Coyoacán, donde había criado a mi hijo. Las visitas de Miguel se volvieron cada vez más escasas. Estamos muy ocupados, mamá, era su excusa constante. Cuando yo sugería visitarlos, siempre había algún impedimento: estaban redecorando, tenían compromisos sociales, Rosa no se sentía bien. Poco a poco, sentí como mi hijo se alejaba, absorbido por un mundo de lujos y apariencias que yo nunca podría proporcionarle. Un día, después de casi 2 meses sin verlo, decidí sorprenderlo. Preparé su pastel favorito, el que le hacía cada cumpleaños desde que era niño, un pastel de 3 leches con fresas. Tomé un taxi hasta Santa Fe, nerviosa pero emocionada por verlo.
Cuando llegué al edificio, el portero me miró con desconfianza. ¿A quién busca, señora?, preguntó con tono severo. Vengo a ver a mi hijo, Miguel Gutiérrez, apartamento 1402, respondí. El hombre hizo una llamada y luego, con evidente sorpresa, me dejó pasar. Puede subir, señora. La esperan. El departamento era impresionante, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Todo era minimalista y elegante, sin un solo objeto fuera de lugar. Nada que recordara al Miguel que yo conocía, amante de los libros desordenados y los recuerdos de viajes. Rosa me recibió con una sonrisa tensa. Carmen, qué sorpresa. Miguel está terminando una llamada de trabajo. Noté cómo miró con horror el pastel en mis manos, como si hubiera traído basura a su inmaculado hogar. Pueden servirse eso en la cocina, dijo, señalando mi regalo como si fuera un objeto contaminante. Cuando Miguel por fin apareció, parecía más incómodo que feliz de verme. Me abrazó brevemente y luego miró el pastel. Mamá, no deberías haberte molestado. Rosa. Y yo estamos en una dieta estricta, ¿recuerdas? No, no lo recordaba, porque mi hijo nunca me había mencionado ninguna dieta. Esa tarde fue una de las más incómodas de mi vida. Rosa controlaba la conversación, interrumpiéndome cada vez que intentaba contar alguna anécdota de cuando Miguel era pequeño. Esas historias ya las hemos escuchado, Carmen, decía con una risita que sonaba como cristal rompiéndose. Miguel apenas me miraba a los ojos, asintiendo a todo lo que su esposa decía. Cuando mencioné que me gustaría que vinieran a comer a mi casa el domingo siguiente, Rosa intervino de inmediato. Lo siento, Carmen, pero tenemos un brunch con los directivos de la empresa de Miguel en Polanco. Es muy importante para su carrera. Mi hijo ni siquiera intentó sugerir otra fecha. Me fui una hora después, con el pastel casi intacto y un dolor en el pecho que no podía explicar. Las semanas siguientes fueron aún peores. Mis llamadas a Miguel iban directamente al buzón de voz, y cuando finalmente contestaba, siempre estaba ocupado o a punto de entrar a una reunión. Un día, Rosa contestó su teléfono. Miguel no puede hablar ahora, Carmen. Estamos en Cancún, en una conferencia importante. Podía escuchar risas y música de fondo, nada parecido a una conferencia profesional. Por favor, dile que me llame cuando pueda, pedí. Claro, se lo diré, respondió, pero su tono dejaba claro que no tenía intención de hacerlo. Pasó otro mes sin noticias de mi hijo, hasta que recibí un mensaje: mamá, iremos a comer mañana. Rosa quiere hablar contigo sobre algo importante. La noticia me tomó por sorpresa. ¿Qué podría ser tan importante? Por un momento ilusionado, pensé que tal vez me dirían que iba a ser abuela. A pesar de todo, la idea de un nieto me llenó de alegría. Me pasé la mañana limpiando el apartamento, preparando chiles rellenos, el platillo favorito de Miguel, y vistiendo mi mejor ropa. A la hora acordada, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, mi hijo apenas sonrió. Rosa entró detrás de él, examinando mi hogar con esa mirada crítica que tanto detestaba. «Qué acogedor», dijo, enfatizando la palabra como si fuera un insulto. Nos sentamos en la sala, y noté que ninguno de los dos parecía interesado en la comida que había preparado. Mamá, comenzó Miguel, con una voz que no reconocí, Rosa y yo queremos hablarte de algo. Rosa tomó la palabra, con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Verás, Carmen, hemos estado pensando en el futuro. Miguel ha recibido una oferta increíble para dirigir una nueva sucursal de la empresa en Tijuana. Nos mudaremos el mes que viene. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Tijuana estaba al otro extremo del país, a más de 2000 kilómetros de distancia. Pero, ¿y yo?, fue lo único que pude decir. Rosa continuó, implacable. Justamente de eso queríamos hablarte. Creemos que sería mejor para todos si vendes este apartamento y te mudas a una residencia para personas mayores. Hay una muy buena en Coyoacán, ya hemos averiguado. Mi hijo miraba al suelo, incapaz de enfrentar mis ojos. Es por tu bien, mamá, murmuró. Cada vez estás más mayor, y vivir sola no es seguro. No podía creer lo que estaba escuchando. Tenía apenas 62 años,
estaba perfectamente saludable y autosuficiente. Este apartamento era mi hogar, donde había criado a mi hijo, donde guardaba cada recuerdo de nuestra vida juntos. No necesito una residencia, dije con voz temblorosa. Estoy perfectamente bien aquí. Rosa suspiró con impaciencia. Carmen. Seamos realistas. Este lugar es demasiado grande para ti sola, y el barrio ya no es lo que era. Además, el valor de la propiedad ha subido considerablemente. Si vendes ahora, podrías tener un buen colchón financiero. Entonces entendí, no se trataba de mi bienestar, sino del dinero que podrían obtener de la venta de mi hogar. No voy a vender mi casa, dije con firmeza. Y no necesito que decidan por mí lo que es mejor. Rosa entrecerró los ojos, abandonando por un momento su fachada amable. Miguel, explícale a tu madre que esto es lo más sensato. Mi hijo, por fin, me miró. Mamá, Rosa tiene razón. No podemos estar preocupándonos por ti estando tan lejos. La residencia es la mejor opción. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Así que ya lo decidieron? ¿Sin consultarme? ¿Sin preguntar qué quiero yo? Miguel se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que tenía desde niño. Mamá, por favor, no lo hagas más. ¿Difícil? Fue entonces cuando estalló la tormenta que llevaba meses gestándose. ¿Difícil? ¿Sabes lo que es difícil, Miguel? Ver cómo tu único hijo se aleja de ti, cómo deja de llamar, de visitar, de preocuparse. Difícil es sentir que ya no tengo lugar en tu vida desde que ella apareció. Rosa se levantó de un salto, su rostro transformado por la furia. Eso es completamente injusto. He hecho todo lo posible para integrarte, pero nunca estás satisfecha. Miguel tiene derecho a su propia vida, a construir su futuro conmigo. Mi hijo se puso de pie también, colocándose al lado de su esposa. Mamá. Ya basta. No te permito que hables así de Rosa. Ella solo quiere lo mejor para nosotros, para todos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿No me permitía? ¿Quién era este hombre que me hablaba así, que me miraba con esa mezcla de lástima y fastidio? ¿Lo mejor para todos?, pregunté con voz queda. ¿Cómo cuando Rosa revisó mis cajones la última Navidad, buscando las escrituras de este apartamento? ¿O como cuando le dijo a la vecina que yo estaba mostrando signos de demencia? ¿Para qué vigilara si podía vivir sola? Miguel parpadeó, confundido. ¿De qué estás hablando, mamá? Rosa se apresuró a intervenir. Está inventando cosas, Miguel. Ya sabes cómo son las personas mayores, confunden la realidad. Mi hijo la miró, y por primera vez, vi una sombra de duda en sus ojos. Mamá nunca ha mentido, dijo lentamente. Algo estaba cambiando en la habitación, un equilibrio de poder que se desplazaba imperceptiblemente. Rosa, siempre rápida, cambió de táctica. Su rostro se suavizó en una expresión de preocupación. Miguel, amor, tu madre está alterada. Quizás deberíamos irnos y volver otro día, cuando esté más calmada. Puso su mano en el brazo de mi hijo, intentando guiarlo hacia la puerta. Pero yo ya había tomado una decisión. Durante demasiado tiempo había permanecido callada, viendo cómo esta mujer manipulaba a mi hijo, cómo lo alejaba de mí. Ya era suficiente. No, Rosa, dije con una firmeza que la sorprendió. Esta vez no vas a escapar con tus trucos. Miguel va a escuchar la verdad, toda la verdad sobre ti. Mi hijo se quedó inmóvil, atrapado entre su esposa y yo, entre el pasado que intentaba borrar y el futuro que le habían prometido. ¿Qué verdad, mamá?, preguntó Miguel con voz tensa. Podía ver en sus ojos que una parte de él no quería saber, prefería seguir en la ignorancia cómoda que Rosa había tejido a su alrededor. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Señalé el sofá. Siéntate, hijo. Es hora de que sepas quién es realmente la mujer con la que te casaste. Rosa soltó una risa forzada. Esto es ridículo. Miguel, no tenemos por qué quedarnos a escuchar estas tonterías. Mi hijo dudó, pero finalmente se sentó. Voy a escuchar lo que mamá tiene que decir, dijo con firmeza. Rosa lo miró incrédula, pero también tomó asiento,
cruzando los brazos sobre el pecho en actitud defensiva. Hace 6 meses, cuando ustedes fueron a León por el cumpleaños del padre de Rosa, me pidieron que pasara por su departamento para regar las plantas, comencé. Lo que no saben es que ese día encontré algo. Rosa se tensó visiblemente. Miguel me había dado la combinación de la caja fuerte para emergencias, ¿recuerdas? Necesitaba guardar unos documentos importantes que habían llegado para ti. Mi hijo asintió lentamente. Cuando abrí la caja, encontré algo extraño. Había un sobre con estados de cuenta bancarios, pero no de sus cuentas conjuntas. Eran de una cuenta a nombre únicamente de Rosa, en un banco de Panamá. Rosa se puso pálida, pero rápidamente recuperó la compostura. Eso es una invasión a mi privacidad. No tenías derecho a revisar mis cosas. Miguel la miró confundido. ¿Tienes una cuenta en Panamá? Nunca me lo mencionaste. Ella le tomó la mano, con ese gesto posesivo que yo había visto tantas veces. Es solo una cuenta. De ahorros, amor. De antes de conocerte. No es nada importante. Pero yo sabía que era mucho más que eso. Miguel, en esa cuenta hay más de 2 millones de pesos. Y los depósitos comenzaron exactamente 3 meses después de que ustedes se casaran. Mi hijo me miró atónito. ¿Cómo sabes eso? Porque tomé fotografías de los documentos, respondí, levantándome para buscar mi teléfono. No podía creer lo que estaba viendo, así que las guardé como evidencia. Rosa se levantó de un salto. ¿Esto es el colmo? Primero invades mi privacidad y ahora me acusas de... ¿De qué exactamente? ¿De tener mis propios ahorros? Su voz se elevaba, intentando desviar la atención. Pero Miguel ya estaba mirando las fotografías en mi teléfono, su rostro cada vez más pálido. Rosa, estos depósitos coinciden con las fechas de mis bonos anuales. Y esta transferencia es exactamente la cantidad que recibí de la venta de las acciones de mi abuelo. Rosa comenzó a caminar por la sala, agitada. Miguel, no puedes creer estas tonterías. Tu madre obviamente manipuló estas imágenes porque está celosa, porque no soporta vernos felices. No he terminado, dije con calma. Después de encontrar esos documentos, comencé a prestar más atención. ¿Recuerdas cuando vine a cenar hace 3 meses, y Rosa insistió en que probara esa nueva pastilla para dormir que te había recetado el médico? Miguel frunció el ceño. Sí, dijiste que te sentó mal y tuviste que irte temprano. Asentí. Lo que no les dije es que no tomé esa pastilla. La guardé porque algo no me cuadraba. Miguel, tú nunca has tenido problemas para dormir. Busqué en mi bolso y saqué un pequeño frasco con una pastilla dentro. La llevé a analizar con un amigo farmacéutico. No es un somnífero común, Miguel. Es una benzodiazepina muy potente, mezclada con algo más que no pudieron identificar. El rostro de Rosa se transformó completamente. Ya no quedaba nada de la mujer elegante y compuesta. Sus ojos brillaban con una furia apenas contenida. Esto es absurdo. Miguel, tu madre está completamente loca. Probablemente sea demencia senil, como le dije a la doctora Juárez la última vez que fuimos. Miguel la miró como si la viera por primera vez. ¿Qué doctora Juárez? Nunca hemos ido juntos a ninguna doctora. Rosa balbuceó, dándose cuenta de su error. Me refiero a la doctora que consulté, para preguntarle sobre los síntomas de tu madre. Hay más, continué, sintiendo que por fin Miguel estaba dispuesto a escuchar. Hace 2 meses, cuando ustedes estaban supuestamente en esa conferencia en Cancún, recibí una llamada muy extraña. Era Teresa, tu exnovia de la universidad. Miguel se sobresaltó al escuchar ese nombre. Te vio en un restaurante en Polanco, aquí en Ciudad de México, no en Cancún. Estabas con otro hombre, un extranjero, firmando unos papeles. Teresa dijo que parecías nervioso, que no eras tú mismo. Rosa se rió, pero era una risa hueca. ¿Ahora vamos a creer lo que dice una exnovia despechada? Esto es ridículo. Miguel se levantó, pasándose las manos por el pelo repetidamente, un gesto que hacía desde niño cuando estaba muy alterado. Mamá, esto es... No sé qué pensar. ¿Estás sugiriendo que Rosa me está robando? ¿Qué me está drogando? Es demasiado.
Lo miré con toda la compasión que sentía. Mi pobre hijo, tan brillante para algunas cosas, tan ciego para otras. Hijo, solo te estoy contando lo que he visto, lo que he descubierto. Tú decides qué hacer con esta información. Rosa se acercó a él, intentando abrazarlo, pero Miguel se apartó instintivamente. Algo había cambiado en su mirada. Hay una forma muy sencilla de aclarar todo esto, dijo Rosa, recuperando su compostura. Miguel, llamemos ahora mismo al banco. Te mostraré que esa cuenta es simplemente mi fondo personal, como acordamos cuando nos casamos. Sacó su teléfono con una confianza renovada. Y en cuanto a las pastillas, puedo mostrarte la receta. El doctor González te las recetó cuando tuviste ese episodio de ansiedad después del proyecto de Monterrey, ¿recuerdas? Miguel asintió lentamente, pero vi la duda en sus ojos. Pero nunca tuve problemas para dormir. Las tomaba porque tú insistías en que me ayudarían con el estrés. Un silencio tenso invadió la habitación. Rosa seguía sonriendo, pero su sonrisa ya no parecía tan segura. En cuanto a lo de Cancún, es obvio que esa mujer te confundió con alguien más. Tengo las fotos de nuestro viaje en mi teléfono, ¿quieres verlas? Comenzó a buscar en su móvil, pero sus manos temblaban ligeramente. Decidí lanzar mi última carta. Miguel, hay algo más que debes saber. Algo que descubrí hace apenas una semana. Saqué de mi bolso un sobre y se lo entregué. Son copias de unos documentos que encontré en el archivo municipal cuando fui a renovar mi credencial de elector. Miguel abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de un acta de matrimonio y un acta de divorcio. Sus ojos se agrandaron al leer los nombres. Rosa Alejandra Méndez. Casada con Fernando Ibáñez en Puebla, en 2015. Divorciada en 2017. Levantó la vista, conmocionado. Rosa, tú me dijiste que nunca habías estado casada. Que yo era tu primer y único amor. Rosa se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de sal. Su rostro, siempre tan cuidadosamente compuesto, ahora mostraba una mezcla de miedo y cálculo. Estaba evaluando sus opciones, decidiendo qué mentira podría salvarla. Miguel, puedo explicarlo, comenzó, su voz suave y persuasiva. Fue un error de juventud, un matrimonio que duró apenas unos meses. Estaba avergonzada, no quería que pensaras mal de mí. Se acercó a él, intentando tomar su mano, pero Miguel retrocedió. ¿Y por qué no me lo dijiste después, cuando ya confiábamos el uno en el otro? Hemos estado casados 3 años, Rosa. Ella bajó la mirada, en un gesto estudiado de arrepentimiento. Tenía miedo de perderte. Te amo tanto, Miguel. No quería que nada enturbiara lo nuestro. Pero mi hijo ya no la escuchaba. Estaba revisando los documentos con más atención, leyendo cada línea. Aquí dice que Fernando Ibáñez presentó una demanda por fraude contra ti durante el divorcio. Alegaba que habías transferido dinero de sus cuentas sin su consentimiento. Rosa palideció aún más. Eso no es cierto. Él era un hombre violento, Miguel. Inventó esas cosas para no darme lo que me correspondía del divorcio. Pero su voz ya no sonaba convincente. La máscara comenzaba a resquebrajarse. Hijo, dije suavemente, hay una razón por la que te estoy contando todo esto ahora. Miguel me miró, su rostro una mezcla de dolor y confusión. Rosa ha estado intentando convencerte de que venda mi apartamento, ¿verdad? ¿Y de que me vaya a una residencia? Él asintió lentamente. Lo que no sabes es que hace un mes, recibí la visita de un notario. Traía unos documentos para que firmara, cediendo la propiedad de este apartamento a tu nombre. Miguel se quedó boquiabierto. Yo nunca. Mamá, te juro que yo nunca autoricé eso. Lo sé, hijo. El notario me pareció sospechoso desde el principio. Cuando le dije que necesitaba consultarlo contigo primero, se puso muy nervioso. Resulta que no era un notario real, sino un estafador contratado para engañarme. Rosa comenzó a recoger sus cosas, claramente preparándose para salir. No tengo por qué seguir escuchando estas mentiras. Miguel, cuando estés listo para hablar racionalmente, estaré en casa. Se dirigió hacia la puerta, pero Miguel la detuvo con un gesto. No te vas a ninguna parte hasta que aclaremos esto, Rosa. O debería decir,
Rosa Alejandra? ¿O quizás prefieres que te llame por tu primer nombre real, Juana? Porque eso es lo que dice tu acta de nacimiento, ¿no es así, mamá? Me miró, y asentí. Encontré su acta original en el registro civil. Ha estado usando una identidad falsa desde hace años. La mujer que conocíamos como Rosa se quedó completamente inmóvil, evaluando la situación como un animal acorralado. Luego, sorprendentemente, sonrió. No era la sonrisa falsa y encantadora que solía mostrar, sino algo más frío y calculador. Muy bien, Carmen. Has ganado esta ronda. Eres más lista de lo que pensaba. Se volvió hacia Miguel. ¿Y qué vas a hacer ahora, amor? ¿Creer todas estas acusaciones sin pruebas? ¿Tirar por la borda nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, por las paranoias de una vieja amargada? Miguel se tensó ante el insulto, pero mantuvo la calma. No son paranoias, Rosa, o como te llames. Son hechos documentados. Y hay algo más que no cuadra. ¿Por qué insistes tanto en que nos mudemos a Tijuana? Nunca me has mostrado ninguna oferta de trabajo concreta. Rosa hizo un gesto despectivo con la mano. Porque todavía estamos en negociaciones, Miguel. No quería decirte nada hasta que fuera definitivo. Pero mi hijo ya estaba sacando su propio teléfono. Voy a llamar ahora mismo a Jorge, mi jefe. Quiero saber exactamente qué oferta me han hecho. El pánico cruzó fugazmente el rostro de Rosa. No. Es decir, no es necesario molestarlo. Un domingo. Podemos hablar de esto mañana en la oficina. Pero Miguel ya estaba marcando. La conversación fue breve y reveladora. Cuando colgó, su rostro estaba lívido. No hay ninguna oferta de Tijuana. Jorge dice que nunca se ha planteado abrir una sucursal allí. Rosa comenzó a retroceder hacia la puerta. Debe ser un malentendido. Quizás confundí las ciudades. Tal vez era Puebla, ¿o? Pero sus excusas sonaban huecas incluso para ella misma. Miguel se dejó caer en el sofá, abrumado por todo lo que estaba descubriendo. ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué toda esta elaborada mentira? ¿Qué ganabas llevándome a Tijuana, lejos de mi madre, de mi trabajo? Rosa pareció calcular sus opciones durante unos segundos. Finalmente, con un suspiro de resignación, se sentó frente a él. Tu madre tiene razón en una cosa, Miguel. No me llamo Rosa. Mi verdadero nombre es Juana Méndez, y sí, estuve casada antes. Pero todo lo demás son exageraciones y malentendidos. No le creas, hijo, intervine. Está intentando manipularte de nuevo. Siempre tiene una explicación, una excusa, una forma de torcer la verdad. Rosa/Juana me lanzó una mirada de odio puro. Cállate de una vez, vieja entrometida. ¿No ves que todo esto es por tu culpa? Si no hubieras estado constantemente interfiriendo en nuestras vidas, Miguel y yo seríamos felices. Se volvió hacia mi hijo, cambiando instantáneamente a un tono dulce. Amor, sé que esto parece malo, pero puedo explicarlo todo. Cambié mi nombre para escapar de mi exmarido, que era abusivo. La cuenta en Panamá es para proteger nuestro futuro, para que nadie pueda quitarnos lo que es nuestro. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros. Miguel la miró largamente, como si intentara reconciliar a la mujer que amaba con esta extraña. ¿Qué tenía delante? ¿Y las pastillas? ¿También me drogabas por nuestro bien? Rosa/Juana titubeó. Esas pastillas son solo relajantes, Miguel. Te ayudaban a dormir cuando estabas estresado por el trabajo. Mi hijo negó con la cabeza. No recuerdo haber estado especialmente estresado. De hecho, no recuerdo muchas cosas de los últimos meses. Hay días enteros que están borrosos. Un escalofrío recorrió la habitación. ¿Hasta dónde había llegado esta mujer en su manipulación? Hijo, dije suavemente, creo que deberías ir al médico. Un verdadero médico, no algún cómplice de ella. Necesitamos saber exactamente qué te ha estado dando. Miguel asintió, su rostro una máscara de dolor y confusión. Rosa/Juana se levantó de un salto. ¿Esto es ridículo?
No voy a quedarme aquí mientras me acusan de envenenar a mi propio marido. Miguel, cuando estés listo para escuchar la verdad, estaré en casa. Se dirigió a la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, Miguel habló con una voz que no reconocí, fría y distante. No vas a ir a ninguna parte, Juana. No hasta que aclares exactamente qué has estado haciendo estos 3 años. Se volvió hacia mí. Mamá, ¿puedes llamar a Luis? Es un amigo abogado. Necesito su consejo ahora mismo. Rosa / Juana se quedó petrificada, su mano aún en el pomo de la puerta. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. No el miedo calculado que a veces fingía para manipular a Miguel, sino auténtico terror. Se dio la vuelta lentamente. No necesitamos involucrar a abogados, amor. Podemos resolver esto entre nosotros, como una familia. Miguel soltó una risa amarga. ¿Familia? ¿La misma familia que querías alejar de mi madre? ¿La misma familia en la que me has estado mintiendo desde el día 1? Se pasó las manos por el rostro, como intentando despertar de una pesadilla. Necesito respuestas, Juana. Reales. Ahora. La mujer miró alrededor, como buscando una salida, pero finalmente regresó al sofá. Se sentó con la espalda recta, recuperando algo de su compostura habitual. Está bien. Te contaré la verdad. Pero no va a gustarte. Durante la siguiente hora, escuchamos una historia que parecía sacada de una película de suspenso. Juana Méndez había nacido en un barrio pobre de Puebla, hija de una madre soltera que trabajaba limpiando casas. Desde pequeña, había aprendido que la belleza y la inteligencia podían ser armas poderosas. A los 18 años, consiguió trabajo como recepcionista en un hotel de lujo, donde conoció a Fernando Ibáñez, un empresario 20 años mayor que ella. Se casaron 6 meses después. Fernando le dio acceso a un mundo de privilegios que nunca había conocido, pero también resultó ser controlador y mezquino. Cuando intentó divorciarse 2 años más tarde, él la amenazó con dejarla sin nada. Así que sí, tomé dinero de sus cuentas, admitió Juana sin un ápice de remordimiento. Era lo que me correspondía después de aguantar sus humillaciones. Tras el divorcio, cambió su nombre a Rosa Alejandra y se reinventó como consultora de marketing. Conoció a Miguel en una fiesta corporativa en Monterrey, y vio en él exactamente lo que buscaba, un hombre brillante, con futuro, y lo suficientemente ingenuo para no cuestionar sus mentiras. Pero no fingí amarte, le dijo a Miguel, quien la escuchaba con una expresión indescifrable. Realmente me enamoré de ti. Eres diferente a los otros hombres que he conocido. ¿Y el apartamento de mi madre?, preguntó Miguel con voz tensa. ¿Por qué ese interés en que lo vendiera? Juana suspiró. Necesitábamos el dinero. Tu aumento no llegaba, y mis padres estaban presionando para que les devolviera lo que invirtieron en nuestra boda. Miguel la miró atónito. ¿Tus padres? Los mismos que supuestamente son dueños ¿de una cadena de hoteles? ¿También mentiste sobre eso? Ella desvió la mirada. Mis verdaderos padres murieron hace años. La pareja que conociste son amigos que contraté para la boda. Necesitaba impresionar a tu familia. Cada revelación era más impactante que la anterior. Mi pobre hijo parecía envejecer años con cada nueva mentira descubierta. ¿Y las pastillas?, insistió. ¿Qué me estabas dando exactamente? Juana se removió incómoda. Solo eran tranquilizantes suaves, para ayudarte a dormir. Y algunas veces, algo más, para que estuvieras más receptivo cuando necesitaba que firmaras documentos. Miguel se levantó de un salto. ¿Me drogaste para que firmara cosas? ¿Qué cosas, Juana? Ella lo miró con una mezcla de desafío y miedo. Poderes notariales, principalmente. Necesitaba acceso a tus cuentas, a tus inversiones. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por la respiración agitada de mi hijo. ¿Y Tijuana?, preguntó finalmente. ¿Por qué insistías tanto en que nos mudáramos allá? Juana bajó la mirada por primera vez. Fernando me encontró. Hace 3 meses. Me amenazó con contártelo todo, con arruinar la vida que había construido contigo. Tijuana era lo suficientemente lejos,
pensé que podríamos empezar de nuevo. Allí, sin interferencias. Miró hacia mí con rencor. Sin tu madre entrometiéndose, descubriendo mis secretos. Miguel se sentó frente a ella, mirándola como si fuera una extraña. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Juana? Que si hubieras sido honesta desde el principio, te habría aceptado tal como eras. No me importaba tu pasado, ni tu nombre real, ni tu familia. Me enamoré de ti, de la persona que creía que eras. Juan extendió su mano hacia él, pero Miguel la rechazó. Pero me drogaste. Intentaste estafar a mi madre. Planeaste llevarte el dinero de mi familia. Eso es imperdonable. Todo tiene solución, amor, dijo Juana, cambiando a ese tono dulce. Que también le funcionaba antes. Podemos empezar de nuevo, ser honestos el uno con el otro a partir de ahora. Miguel negó con la cabeza. Se acabó, Juana. Quiero el divorcio. Y quiero que devuelvas hasta el último peso que has robado de mis cuentas. Ella se tensó visiblemente. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que hemos vivido, ¿vas a tirar nuestro matrimonio por la borda por unos pequeños errores? Su voz se volvió más dura. Además, ¿qué pruebas tienes? ¿La palabra de tu madre? ¿Unas fotografías que podrían estar manipuladas? Nadie te creerá. Fue entonces cuando sonó el timbre. Miguel se levantó para abrir, y entró un hombre alto y de aspecto serio que reconocí como Luis, su amigo. Abogado. Lamento la tardanza, dijo, mirando a todos en la habitación. ¿Me he perdido algo importante? Miguel le hizo un gesto para que se sentara. Llegas justo a tiempo. Mi esposa acaba de confesarlo todo. Luis asintió y sacó una pequeña grabadora de su bolsillo. ¿Puedo asumir que has grabado la conversación, como te sugerí por teléfono? Miguel asintió, mostrando su propio teléfono. Todo está aquí. El rostro de Juana se descompuso por completo. ¿Me has estado grabando? Eso es ilegal. Luis la miró con frialdad profesional. En realidad, señora, en el Distrito Federal es perfectamente legal grabar una conversación si una de las partes consiente, que en este caso es su marido. Se volvió hacia Miguel. Con lo que me has contado por teléfono y esta grabación, tenemos suficiente para iniciar un proceso por fraude, suplantación de identidad y posible administración de sustancias controladas sin consentimiento. Esto último podría considerarse incluso como tentativa de homicidio, dependiendo de qué sustancias estuviera usando. Juana se puso pálida como un fantasma. Esto es ridículo. No pueden probar nada. Luis sonrió sin humor. Las pruebas toxicológicas de Miguel mostrarán que le ha estado dando. El análisis de la pastilla que su suegra conservó será concluyente. Y en cuanto a las cuentas bancarias y las transferencias fraudulentas, créame, los bancos tienen formas de rastrear todo eso, especialmente con una orden judicial. Se acercó a ella, su voz ahora más suave pero igualmente amenazante. Mi consejo profesional, señora, es que coopere. Devuelva el dinero, firme el divorcio sin pelear, y quizás podamos llegar a un acuerdo que evite que vaya a prisión. La habitación quedó en silencio. Juana parecía haberse encogido en el sofá, toda su arrogancia y confianza desvanecidas. Miguel la miraba con una mezcla de dolor y alivio, como quien finalmente comprende la verdadera naturaleza de una enfermedad que lo ha estado consumiendo. Me acerqué a mi hijo y puse mi mano sobre su hombro. Él la cubrió con la suya, en un gesto que no compartíamos desde que era un adolescente. Lamento no haberte creído antes, mamá, dijo en voz baja. Debí haber confiado en ti. No te culpes, hijo, respondí. El amor a veces nos ciega. Lo importante es que ahora conoces la verdad. Luis se aclaró la garganta, interrumpiendo nuestro momento. Deberíamos continuar esta conversación en mi despacho mañana. Miguel, te recomiendo que no regreses al apartamento esta noche. Podemos conseguir una orden de restricción temporal mientras se aclara todo esto. Mi hijo asintió, mirando a Juana con una mezcla de tristeza y determinación. Me quedaré con mi madre. Mañana empezaremos los trámites del divorcio. Juana se levantó de repente, su rostro una máscara de furia y desesperación. No pueden hacerme esto. He trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí.
Dio un paso hacia Miguel, pero Luis se interpuso entre ellos. Le sugiero que se calme, señora. Cualquier amenaza o agresión solo empeorará su situación. Ella lo miró con odio, pero retrocedió. Esto no ha terminado, dijo, recogiendo su bolso. No saben con quién se están metiendo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Miguel, cuando todo esto termine, cuando estés solo y te des cuenta de lo que has perdido, será demasiado tarde. Yo ya no estaré esperándote. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, dejando un silencio pesado en la habitación. Luis suspiró, guardando la grabadora. Bueno, eso fue intenso. Miguel, deberíamos asegurarnos de que no tenga acceso a tus cuentas desde ahora mismo. Mi hijo asintió, aún aturdido por todo lo ocurrido. Sí, tienes razón. Vamos a cambiar todas las contraseñas ahora. Mientras ellos se ocupaban de eso, yo fui a la cocina a preparar café. Necesitábamos todos despejar la mente, procesarlo. ¿Qué acababa de suceder? Cuando regresé con la bandeja, Miguel estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida. Luis había salido a hacer algunas llamadas. Me senté junto a mi hijo y le ofrecí una taza. ¿Cómo te sientes? Él tomó un sorbo antes de responder. Como si hubiera despertado de un sueño muy largo. O más bien, de una pesadilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo pude ser tan estúpido, mamá? 3 años de mi vida. Desperdiciados con una mentirosa, una estafadora. Le tomé la mano, apretándola suavemente. No fueron desperdiciados, hijo. Te han enseñado lecciones valiosas. Sobre el amor, sobre la confianza, sobre ti mismo. Miguel me miró con esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza que siempre había visto en él, incluso cuando era un niño pequeño enfrentándose a sus primeros desafíos. Tenías razón sobre ella desde el principio, ¿verdad? Sonreí con tristeza. Una madre conoce. No porque sea adivina, sino porque te conozco a ti. Sabía que merecías algo mejor, alguien que te amara de verdad, no alguien que te viera como un medio para conseguir sus fines. Él asintió, limpiándose una lágrima furtiva. Te he fallado estos años, alejándome de ti, desconfiando de ti. No me has fallado, Miguel, dije con firmeza. Has vivido tu vida, has tomado tus propias decisiones. Eso es lo que los hijos deben hacer. Y ahora estás aquí, enfrentando la verdad con valor. Estoy orgullosa de ti. Luis regresó en ese momento, guardando su teléfono. Buenas noticias. He hablado con un juez amigo que nos concederá una orden de restricción temporal mañana a primera hora. Y he contactado con un investigador privado para que vigile sus movimientos esta noche, por si intenta algo desesperado. Miguel le agradeció con un gesto cansado. ¿Qué sigue ahora, Luis? El abogado se sentó frente a nosotros. Mañana presentaremos una denuncia formal por fraude y solicitaremos el congelamiento de todas sus cuentas. También iniciaremos los trámites del divorcio de inmediato. Hizo una pausa, mirando a mi hijo con seriedad. Miguel, debes prepararte. Esto no será fácil ni rápido. Juana, o como se llame realmente, no parece el tipo de persona que se rinda sin pelear. Mi hijo asintió con determinación. Estoy listo. Ha hecho suficiente daño ya. Cuando Luis se marchó, Miguel se quedó mirando la taza vacía entre sus manos. ¿Puedo quedarme aquí esta noche, mamá? Sonreí, sintiendo una mezcla de tristeza y alegría. Esta siempre será tu casa, hijo. Siempre. Le preparé su antigua habitación, que había mantenido intacta todos estos años. Mientras extendía sábanas limpias sobre la cama, no pude evitar pensar en todas las noches que lo había arropado aquí, cuando era pequeño. En cómo le leía cuentos y le prometía que los monstruos no podían atraparlo. Qué irónico que, como adulto, hubiera caído en las garras de un monstruo real, uno con rostro hermoso y sonrisa encantadora. Esa noche, mientras Miguel dormía en su antigua habitación, me senté en la sala repasando todo lo ocurrido. No sentía ninguna satisfacción por haber tenido razón sobre Rosa, o Juana, o como quiera que se llamara realmente. Solo sentía
alivio de que mi hijo hubiera descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que esa mujer lo hubiera alejado completamente de mí, antes de que hubiera drenado hasta el último peso de sus cuentas. Mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes, me prometí que, pasara lo que pasara, estaría a su lado durante todo el proceso. Mi hijo me necesitaba ahora más que nunca, y yo no pensaba fallarle. A la mañana siguiente, Miguel y yo nos dirigimos al despacho de Luis en Polanco. Era extraño verlo desayunar en mi cocina como cuando era joven, aunque ahora sus ojos mostraban el peso de los acontecimientos recientes. ¿Crees que intentará contactarme?, preguntó mientras bebía su café. Negué con la cabeza. Si es tan calculadora como parece, estará ocupada cubriendo sus huellas, no tratando de convencerte. Miguel asintió pensativo. Todavía no puedo creer que todo fuera una mentira. Nuestra boda, nuestra vida juntos. ¿Cómo pude ser tan ciego? Le tomé la mano sobre la mesa. No te culpes, hijo. Las personas como ella son expertas en manipulación. Se aprovechan de la bondad, de la confianza. Él sonrió con tristeza. Supongo que sí. Pero debí haber visto las señales. Especialmente la forma en que te trataba a ti. Ese comentario me conmovió profundamente. Durante años, había sentido cómo mi hijo se alejaba, cómo priorizaba a esa mujer sobre nuestra relación. Escucharlo reconocer eso era una pequeña victoria en medio de tanto dolor. El despacho de Luis era un lugar elegante en uno de los edificios más modernos de Polanco. Desde las ventanas podía verse el verdor del bosque de Chapultepec. Luis nos recibió con expresión seria. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Juana Méndez, o Rosa, o como quieran llamarla, no regresó anoche al apartamento. Miguel se tensó visiblemente. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está? Luis sacudió la cabeza. El investigador la siguió hasta un hotel en la zona rosa. Esta mañana, cuando fue a verificar, ya se había marchado. Dejó un pasaporte falso. Como garantía en la recepción. Mi hijo se dejó caer en una silla, abrumado. ¿Crees que haya huido del país? Luis se encogió de hombros. Es posible, pero lo dudo. Las alertas migratorias ya están activadas con todos los nombres que conocemos. Mi teoría es que está reagrupándose, planeando su próximo movimiento. Sacó una carpeta de su escritorio. Lo que sí sabemos es que esta mañana intentó vaciar varias de tus cuentas. Afortunadamente, el banco ya estaba alertado y bloqueó las transacciones. Miguel palideció. ¿Cuánto intentó llevarse? Todo, respondió Luis secamente. Hasta el último centavo. Incluidos los fondos de tu plan de jubilación y el fideicomiso que estableció tu abuelo. Mi hijo se pasó las manos por el rostro, procesando la magnitud de la traición. Dios mío, si no hubiéramos descubierto todo esto ayer. Luis asintió. Estarías completamente arruinado. Y probablemente desaparecido en Tijuana, donde nadie te conoce, posiblemente bajo efectos de drogas más fuertes. La brutalidad de esa realidad alternativa nos golpeó a ambos. Mi hijo podría haber terminado drogado en algún lugar remoto, despojado de todo su dinero, tal vez incluso muerto si ya no le resultaba útil a esa mujer. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo cerca que habíamos estado del desastre. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, intentando mantener la calma. Luis nos mostró varios documentos. Ya presenté la denuncia por fraude y falsificación de identidad. La policía está buscándola. También inicié los trámites del divorcio por la vía de urgencia, alegando abandono del hogar y conducta fraudulenta. Pasamos las siguientes horas proporcionando declaraciones detalladas, firmando documentos y respondiendo preguntas. Miguel tuvo que ir al hospital para realizarse pruebas toxicológicas que determinarían exactamente qué sustancias le había estado administrando Juana. Yo entregué la pastilla que había guardado como evidencia adicional. Cuando terminamos, estábamos agotados emocional y físicamente. Vamos a comer algo, sugerí, notando que ya pasaba del mediodía. Miguel asintió distraídamente, su mente claramente en otra parte. Elegimos un pequeño restaurante cerca del despacho, donde nos sentamos junto a una ventana que daba a la calle. Miguel apenas tocó su comida.
¿En qué piensas, hijo?, pregunté. Finalmente, preocupada por su silencio. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. En todos los momentos, mamá. En cada instante que creí real y que ahora no sé si lo fue. Nuestro primer beso, su supuesta emoción cuando le propuse matrimonio, nuestros planes para el futuro. Su voz se quebró. Incluso hablábamos de tener hijos pronto. ¿También eso era mentira? ¿O planeaba quedar embarazada para atarme aún más a ella? No tenía respuestas para esas preguntas, solo podía ofrecerle mi presencia y mi apoyo. Con el tiempo, hijo, podrás separar lo real de lo falso. Por ahora, concéntrate en protegerte, en recuperar tu vida. Él asintió, intentando sonreír. Al menos te tengo a ti, mamá. No sé qué haría sin ti en este momento. Esas palabras curaron algo profundo dentro de mí, una herida que se había abierto cuando sentí que mi hijo se alejaba. Siempre me tendrás, le aseguré. Pase lo que pase. Regresamos a mi apartamento al atardecer. Luis nos había aconsejado que Miguel no volviera solo al piso que compartía con Juana, al menos hasta que la situación estuviera más clara. Mi hijo se instaló nuevamente en su antigua habitación, trayendo solo lo esencial que Luis había recogido por él, algo de ropa, su computadora, documentos importantes. Era extraño y conmovedor verlo de vuelta, como un retorno al pasado, pero en circunstancias tan dolorosas. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Miguel hablando por teléfono en la sala. Su voz sonaba tensa pero controlada. Cuando terminó y vino a la cocina, noté que había estado llorando. ¿Todo bien?, pregunté con cautela. Él se apoyó en la encimera, exhausto. Era Teresa, mi ex de la universidad. La llamé para agradecerle que te contactara cuando me vio con ese hombre en el restaurante. Hizo una pausa, como decidiendo cuánto contarme. Resulta que ese extranjero era un posible comprador de mi cartera de inversiones. Juana había falsificado mi firma en un poder notarial para autorizar la venta. Dejé de cortar verduras, atónita. ¿Iba a vender tus inversiones sin que lo supieras? Miguel asintió, su rostro sombrío. Según Luis, esos papeles que Teresa me vio firmando probablemente eran los documentos finales de la transacción. Papeles que firmé bajo los efectos de lo que sea que me estaba dando. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba angustiado. Lo más irónico es que Teresa siempre desconfió de Rosa. Me lo dijo cuando empezamos a salir, pero yo pensé que eran celos. Retomé la preparación de la cena, dándole espacio para procesar sus emociones. A veces necesitamos distancia para ver las cosas con claridad, comenté suavemente. Él se acercó para ayudarme, tomando el cuchillo para continuar cortando donde yo había dejado. Un gesto simple pero significativo, como solíamos hacer cuando él era adolescente y cocinábamos juntos. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que una parte de mí todavía la extraña. ¿No es patético? Después de todo lo que me hizo, todavía hay momentos en que deseo que nada de esto hubiera pasado, que todo fuera como antes. No es patético, hijo, dije, poniendo mi mano sobre la suya. Es humano. Amaste a la persona que creías que era. Ese amor no desaparece de la noche a la mañana, incluso cuando descubres que fue una ilusión. Él asintió, agradecido por la comprensión. Luis dice que el proceso legal puede durar meses. Que Juana probablemente aparecerá con un buen abogado y tratará de obtener lo máximo posible en el divorcio. Sonrió con amargura. Aparentemente, 3 años de matrimonio en México le dan derecho a una parte considerable de los bienes. Incluso en casos de fraude comprobado. Cenamos en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por recuerdos de tiempos más simples. Miguel me contó anécdotas de su trabajo, historias que nunca había compartido porque Juana siempre desviaba la conversación. Yo le hablé de mis nuevos pasatiempos desde la jubilación, un club de lectura, clases de tai chi en el parque, voluntariado en un comedor comunitario. Pequeños fragmentos de nuestras vidas separadas que ahora volvían a entrelazarse. Antes de acostarnos, sonó el teléfono de Miguel. Era Luis con noticias urgentes, habían localizado a Juana. Está en Monterrey, dijo Miguel después de colgar. Intentó sacar dinero de una cuenta bancaria que no conocíamos, a nombre de otra
Identidad falsa. El banco la retuvo y llamó a la policía, pero cuando llegaron, ya se había ido. Se sentó en el sofá, agotado por las emociones del día. Luis dice que es solo cuestión de tiempo antes de que la atrapen. Todas las autoridades están alertadas. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en todo lo ocurrido. Mi instinto maternal había sido correcto desde el principio sobre esa mujer, pero nunca imaginé la magnitud de su engaño. Me preguntaba cuántas otras Rosas o Juanas habría por ahí, depredadoras expertas en identificar hombres buenos y vulnerables como mi hijo. El pensamiento me llenó de una mezcla de tristeza y rabia. Pero también sentí gratitud porque, a pesar de todo, habíamos descubierto la verdad antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, nos despertó el timbre insistente de la puerta. Eran apenas las 7. Miguel salió de su habitación al mismo tiempo que yo de la mía, ambos confundidos por la visita tan temprana. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Negué con la cabeza. Al abrir la puerta, nos encontramos con 2 oficiales de policía. ¿Miguel Gutiérrez?, preguntó uno de ellos. Mi hijo asintió, tenso. Necesitamos que nos acompañe a la estación. Tenemos a Juana Méndez bajo custodia y hay que realizar el reconocimiento formal. El viaje a la estación de policía en la colonia Roma fue silencioso y tenso. Los oficiales nos explicaron que habían detenido a Juana en la terminal de autobuses, intentando comprar un boleto a Guadalajara con documentación falsa. Una pasajera la reconoció por las alertas que se difundieron y avisó a seguridad, explicó uno de los agentes. Cuando la detuvieron, tenía 5 pasaportes diferentes y casi 200,000 pesos en efectivo. La estación era un edificio antiguo pero bien mantenido. Nos condujeron a una sala de interrogatorios donde ya nos esperaba Luis. La tienen en una celda aparte, nos informó. Han encontrado evidencia suficiente en su bolso para acusarla de múltiples delitos: falsificación de documentos, fraude, suplantación de identidad. Miguel asintió mecánicamente, como si estuviera procesando información de un caso ajeno, no de su propia vida. ¿Tengo que verla?, preguntó con voz tensa. Luis asintió. Es necesario para el proceso. Pero será a través de un cristal, ella no podrá verte. Esperamos casi 1 hora antes de que nos llevaran a una pequeña sala con un espejo unidireccional. Al otro lado, sentada en una mesa de metal, estaba la mujer que conocíamos como Rosa. Pero apenas la reconocí. Sin su cuidadoso maquillaje, con el cabello recogido descuidadamente y vestida con ropa simple, parecía una persona completamente diferente. Su rostro mostraba una dureza que siempre había sabido ocultar, una frialdad calculadora en sus ojos que ahora era imposible no ver. Miguel se quedó inmóvil, observándola en silencio. Es ella, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Pero al mismo tiempo, no lo es. Es como si la máscara hubiera caído por completo. El oficial a nuestro lado asintió, tomando nota. Hemos confirmado que su verdadero nombre es Juana Méndez Soto, nacida en Puebla en 1990. Tiene antecedentes por fraude en 3 estados diferentes, siempre con el mismo modus operandi: matrimonio con hombres adinerados, sustracción de fondos, desaparición. ¿Cuántas veces ha hecho esto?, preguntó Miguel, su voz mezclando incredulidad y horror. El oficial consultó su expediente. Confirmados, 4 casos anteriores al suyo. Sospechamos que puede haber más que no han sido denunciados. Mi hijo se apoyó contra la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. 4 hombres antes que yo. ¿Cómo es posible que nadie la detuviera antes? Luis intervino con su tono profesional. Muchas víctimas de este tipo de fraudes no denuncian por vergüenza, o porque la estafadora desaparece sin dejar rastro. Tú has tenido la suerte, si podemos llamarlo así, de descubrirla antes de que completara su plan. Observé a la mujer al otro lado del cristal. Estaba sorprendentemente tranquila, casi aburrida, como si toda esta situación fuera una molestia temporal en lugar de un momento decisivo en su vida criminal. ¿Puedo hablar con ella?, preguntó de repente Miguel. El oficial y Luis intercambiaron miradas de preocupación. No es recomendable, dijo Luis. Cualquier cosa que digan podría complicar el proceso legal. Ella es manipuladora, intentará confundirte.
Mi hijo negó con la cabeza, su expresión determinada. Necesito mirarla a los ojos una última vez. Necesito que sepa que ya no tiene poder sobre mí. Tras varias consultas y advertencias, finalmente permitieron un breve encuentro supervisado. Entré con Miguel a la sala de interrogatorios, decidida a no dejarlo solo frente a esa mujer. Cuando nos vio, Juan esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ese gesto calculado que ahora reconocíamos tan bien. Miguel, amor, dijo con voz melosa. Sabía que vendrías. Siempre has sido tan noble. Luego me miró a mí, y toda pretensión de amabilidad desapareció. Veo que trajiste a tu guardiana. Todavía no puedes tomar decisiones sin consultar. ¿A mamá? Miguel permaneció de pie, a una distancia prudente de la mesa donde ella estaba sentada, esposada. No vine a discutir, Juana. Solo quería verte una última vez, para recordar exactamente quién eres en realidad. Ella soltó una risa breve y fría. ¿Y quién soy, según tú? ¿Una villana de telenovela? La vida no es tan simple, Miguel. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Mi hijo la miró con una mezcla de lástima y desprecio. No, no lo hiciste por supervivencia. Lo hiciste por codicia. Tenías un buen trabajo, un esposo que te amaba, una vida cómoda. Pero querías más, siempre más. Juana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. ¿Y qué si quería más? ¿Acaso es un crimen aspirar a algo mejor? Tú nunca entenderías lo que es crecer sin nada, tener que luchar por cada migaja. Señaló hacia mí con un gesto despectivo. Siempre tuviste a mamá para protegerte, para darte todo lo que necesitabas. Algunos de nosotros tenemos que crear nuestras propias oportunidades. Lo que hiciste no fue crear oportunidades, respondió Miguel con calma. Fue robar, mentir y manipular. Y lo peor de todo es que estabas dispuesta a drogarme, a ponerme en peligro para conseguir lo que querías. Se acercó un paso más, su voz bajando de volumen pero ganando intensidad. ¿Sabes qué es lo más triste, Juana? Que si hubieras sido honesta desde el principio, si hubieras confiado en mí, te habría ayudado. Habría compartido todo contigo voluntariamente. No necesitabas recurrir a esto. Por un momento, algo parecido al arrepentimiento cruzó el rostro de Juana, tan fugaz que casi podría haberlo imaginado. Luego su expresión se endureció nuevamente. ¡Qué conmovedor! El noble Miguel, siempre dispuesto a salvar a los demás. Pero ambos sabemos que es mentira. En el momento en que hubieras conocido mi pasado, mi verdadero origen, me habrías mirado exactamente como lo haces ahora, con desprecio. Se reclinó en la silla, adoptando una pose casi desafiante a pesar de las esposas. Además, ¿realmente crees que todo fue fingido? ¿Que cada momento juntos, cada risa, cada noche, fue solo parte de un plan? Vi cómo mi hijo dudaba por un instante, y temí que ella estuviera encontrando nuevamente el camino hacia sus vulnerabilidades. Pero Miguel se recompuso rápidamente. No importa ya lo que fue real y lo que no. Has hecho demasiado daño, Juana. No solo a mí, sino a otros antes que yo. Se dirigió hacia la puerta, indicándome que lo siguiera. Espero que uses el tiempo en prisión para reflexionar sobre tus acciones. Yo, por mi parte, seguiré adelante con mi vida. Juana se levantó bruscamente, haciendo que los guardias se tensaran. Esto no ha terminado, Miguel. Cuando salga de aquí, todavía seré tu esposa legalmente. Tengo derechos. Mi hijo se detuvo en la puerta y la miró por última vez. No, Juana. Esto ha terminado. Y en cuanto a derechos, creo que los perdiste en el momento en que decidiste drogarme y robarme. Adiós. Salimos de la sala sintiendo un extraño alivio, como si hubiéramos dejado atrás un peso enorme. Luis nos esperaba en el pasillo. ¿Cómo fue?, preguntó, estudiando nuestras expresiones. Miguel soltó un largo suspiro. Necesario. Ahora realmente puedo cerrar este capítulo. El abogado asintió, satisfecho. Las pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de benzodiazepinas y otro compuesto que todavía están analizando. Con eso, más la evidencia financiera y los múltiples documentos falsos, estamos hablando de una condena considerable.
Regresamos a mi apartamento en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al entrar, Miguel se dirigió directamente a la ventana, mirando hacia el parque donde solía jugar de niño. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá? Que a pesar de todo, no puedo odiarla completamente. Hay una parte de mí que todavía se pregunta si, en algún momento, hubo algo genuino entre nosotros. Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro. El corazón humano es complicado, hijo.